Muchas gracias, Daniel Alvarenga, por aceptar esta invitación a conversar con nosotros sobre diáspora, yo diría diáspora, juventud y elecciones en El Salvador en el 2024. Conozcamos un poco de usted. ¿Quién es Daniel Alvarenga? Pues yo nací en Los Ángeles en 1989, entonces mi familia, que son mis hermanos, un hermano, mi papá y mi mamá, vinieron en los 80s, entre como 84, 85 por ahí. Y pues creciendo en Los Ángeles, hubo mucho como discriminación, algo que es muy diferente acá en Washington, D.C., que todos los latinos en Washington, D.C., la mayoría son salvadoreños. En Los Ángeles no somos la mayoría, la mayoría son mexicanos, somos un grupo más pequeño, entonces siempre sentí como que la comunidad salvadoreña en Los Ángeles hace mucho por serse visible. Tenemos como un corredor salvadoreño, tenemos muchos salvadoreños que han venido de allí y pues sí, yo siempre he conocido de Washington, D.C., todos tenemos familiares que somos de Los Ángeles, tenemos algún pariente en Washington, D.C. que tal vez ni conocemos, o tal vez se conocen desde El Salvador o algo así. Am, yo vine acá a Washington, D.C. porque yo soy un periodista, yo vine para trabajar con una emisora árabe que se llama Al Jazeera, para el canal en inglés Al Jazeera AJ Plus, que también tiene AJ Plus en español. Y yo hice bastante videos con ellos sobre Centroamérica, sobre la elección de Nayib Bukele, incluso en 2019 ya. Y sí, a mí siempre me ha importado El Salvador, aunque yo nací en Estados Unidos, especialmente por la cuestión del conflicto armado. Eso fue algo que nos impactó profundamente a mi familia. Fue un gran razón por que nosotros vinimos y porque mucha gente vino. Y gracias a mis padres, que ellos siempre me hablaron de la política y de la historia de El Salvador. Ellos tenían como sus 25, 27 años cuando se fueron, entonces ya estaban como formados en sus pensamientos, ya ellos siempre me explicaron cómo eran las cosas cuando pasó eso. Entonces, um, ahora me he dedicado más que todo a la diáspora a salvadoreña, estadounidense, y también a asuntos del Salvador que nos debe importar como diáspora, como jóvenes, como gente descendientes de El Salvador, aunque no nacimos ahí. Y pues toda mi vida pues he tenido el privilegio de poder viajar a El Salvador desde los 3 años que terminó la guerra, cuando yo tenía 3 años, y siempre me he preocupado. Tengo familia en El Salvador, tengo tíos, tías, gente muy cercana, y lo que pasa en El Salvador nos preocupa porque nos afecta acá de una forma u otra, si no en lo económico, tal vez en lo emocional o algo, porque tenemos familias allá. Entonces, yo siempre me he dedicado a pues difundir información sobre Centroamérica, educar, especialmente yo que crecí acá en este país, cuando yo era más joven, en los 90s, como no se hablaba mucho de los salvadoreños, especialmente en Los Ángeles, no se hablaba mucho de los grupos centroamericanos fuera de ciertos contextos que eran la guerra en ese tiempo y la Mara. Entonces, de ahí empecé y me fui a Al Jazeera y terminé en Telemundo en el 2021, 2022 terminé en Telemundo. Y ahora soy un periodista independiente que pues viene sin los lujos de estar con una red, pero también tengo el lujo de decir lo que yo quiero libremente, especialmente en estos tiempos que bueno, yo estaba trabajando en Al Jazeera, por ejemplo, es un canal árabe. eh, por el ser de Nayib Bukele ser palestino, quisieron darle cobertura muy positiva. No hubo balance, no hubo crítica, y eso noté desde el inicio en el periodismo estadounidense, especialmente en inglés, que Nayib Bukele siempre era positivo, y no había un balance. Siempre era que es joven, es bueno, tiene esto, tiene otro, tiene mucho dinero. Pero nunca hablaban de que no tenía formación formal, educativa, Académica. Ujú. académica, que sus empresas han sido fracasos, y ahora se están viviendo los fracasos. Por ejemplo, el Bitcoin es un gran ejemplo de varios. Entonces, um, Vamos, vamos por partes.
Vamos Ajá, por parte. Periodista, bueno, nacido en Los Ángeles, sí, ahora radicado en DC, hijo de padres salvadoreños, sí es verdad, sí, orientado al conocimiento de la historia de los asuntos políticos del Salvador en casa. Estoy resumiendo, ¿verdad? sí. Y ha trabajado, pues, diferentes áreas, ¿verdad?, del periodismo y especialmente con Al Jazeera, en momentos en que estaba la campaña de Bukele para el caso. Ahora es un freelance, ¿verdad? Em, ¿Le llamaba la atención la figura del hoy presidente en aquel tiempo? ¿Qué le miraba de atractivo aparte de lo que ha mencionado? Al presidente nunca, nunca lo he visto atractivo, la verdad. Yo siempre, pues, yo me formé políticamente durante la campaña de Mauricio Funes. Yo tenía 19 años. Yo fui a El Salvador a que la gente votara, porque en ese tiempo era como que voten sin miedo. Ajá, Estamos volviendo eso de votar con el miedo. Y fuimos a los pueblos como diáspora y decíamos, mira, nosotros somos los hijos los semillas que se fueron a tirar acá por Estados Unidos, y hemos regresado a decir a la gente que vote sin miedo, que voten por un cambio. Y yo me desilusioné con el FML después. ujú. Y tuvieron cosas que yo no estaba de acuerdo. Y ahí siempre empecé con interesarme de la política electoral de El Salvador, y he oído con organizaciones como CISPES hacer, como durante la época de Bukele, ¿cómo se le llaman? Como observadores electorales. Ajá. Entonces yo observé en 2019 y el 2009. Entonces tengo como 10 años de estar como analizando y escribiendo sobre asuntos en El Salvador particularmente. Siempre me ha interesado, ahora ya que estamos en estos tiempos, como que yo crecí con muchas historias del conflicto armado. Mis padres fueron bien honestos. Mi mamá tuvo hermanos que fueron capturados por el ejército por sus actividades en sindicatos y otras cosas. Y mi papá viene de una familia que era bien arenera en un tiempo. Entonces, como yo vine de campos opuestos, y yo Sí. siempre escuchaba el discurso de uno y de otro. Y ahora siento que estamos viviendo tiempos como que suenan como los cuentos que me contaban mis padres, de cómo era El Salvador en los 70s y los 80s. Y siento como que poquito a poquito hemos estado regresando a El Salvador de esos tiempos en los últimos 5 años. Como dicen, como los cangrejos que que los hierven así, Atrás. ajá, así poquito por poquito, y ya cuando están cocidos ya ni. Sí, ya no se dan cuenta. Ajá. Eso es lo peor. Eh, va, salvadoreño, 100%, ¿verdad? Sí, mi papá es de Chalate. am, Chalatey. y sí, mi mamá es de La Unión, de La Unión. ¿Cuál ha sido su interacción con el país? ¿Ha viajado No, frecuentemente? frecuentemente en mi edad, como cuando yo tenía como entre los 3 y 15 años, fui como 3 veces. Pero esos fueron como experiencias bien profundas para mí. Primero, tener ese privilegio de poder viajar fue algo que mi hermano y mi hermana no tuvieron, porque ellos no tenían papeles en ese tiempo por la política de migración de ese país. Entonces, yo siempre fui como el puente de mi familia entre los que no podían ir a Salvador y los que no podían ir a Estados Unidos. Entonces, Ujú. para mí esa experiencia fue bien profundas, para también uno conocerse a sí mismo, viviendo en este país, naciendo en este país. No se da a conocer cosas salvadoreñas, especialmente yo viviendo en Los Ángeles, consumiendo todos los medios en inglés y todos los medios en español. Más o menos se enfoca más en la comunidad mexicana en ese tiempo. Y sí, yo siempre sentí, tenía como un hambre de saber de quién soy, especialmente en este contexto en Estados Unidos, y cómo llegamos aquí.
y la historia complicada, que la verdad que mucha gente tal vez no quiere revivir o hablar de esos tiempos, quiere olvidar el pasado, pero hemos tenido un pasado bien jodido. Bien, Y, ujú. y siento que gente de mi personas de mi generación tal vez estamos un poco distanciados de eso y los más jóvenes hasta más. Sí, yo siempre me hago la pregunta. Un joven en sus, eh, ¿cómo le dicen aquí? Early 30s, algo así, Ajá, ¿verdad? Em, Crecido acá, entonces con poca interacción con el país, pero sí con la comunidad salvadoreña, ¿verdad? Y sí con los asuntos de El Salvador. Eh, es fácil perderse y apartarse por completo de esa identidad, que aparte de ese ambiente familiar, ¿qué es lo que le atrae a querer saber y mantenerse pendiente de los problemas del Salvador? Porque, por ejemplo, a mí ese video me impactó, ¿verdad? Me impactó porque tiene que hacerse una labor de investigación del tema para poder montarlo, ¿verdad? sí, y esos temas, pues, los he estado reportando, pero también mucha de esa información vino de un kit que hizo Alianza Américas y ellos tienen como argumentos y kits donde uno puede compartir para difundir en los medios y decir, mira, esta es buena información, esta es información que yo he verificado de otros métodos, esto necesita hacer un video. Y así a veces veo un artículo, a veces no son como ideas tan originales, pero digo, nadie está hablando de esto, de este tema en El Salvador, alguien debe hacer un video, porque ahora eso es lo que se maneja más, es el video con el Sí. TikTok, Instagram y todo. Los jóvenes especialmente no estamos leyendo y a veces yo me incluyo en eso también, ¿no? Yo veo más video que leo a veces. Sí, Al- no, y yo vengo de la otra generación, ¿verdad? Donde le daban el gran manojo de libros, sobre todo en la universidad, y pero había menos video, había menos audiovisuales, e incluso era tiempos de guerra, ¿verdad? Que por andar un material Ujú. podía pasar cualquier cosa. Este, creció entre salvadoreños, me imagino, pero también en una comunidad multicultural, ¿verdad? Los Sí, Ángeles Los Ángeles es hay bien de todo. multicultural. Tiene de todo y crecí con gente de todos, pero con la mayoría de gente con quien crecí fue como una comunidad mexicana. Ok. Porque Los Ángeles y la historia de Los Ángeles es que esas comunidades mexicanas han estado ahí por décadas, sino siglos, en algunos lugares. Entonces, como que siempre también fui un poco inspirado de cómo la comunidad mexicana en Los Ángeles, ellos han tenido movimientos políticos, han tenido influencia, han hecho en algunos momentos tener sus voces escuchados en una ciudad como Los Ángeles, que ellos son la mayoría. Entonces, yo siempre creciendo no vi suficientes salvadoreños haciendo eso. Yo no vi suficientes periodistas salvadoreños, especialmente en esos tiempos que hablaban inglés o que eran bilingües o que eran salvadoreños estadounidenses. Entonces, cuando era como en la época de Obama, que hubo caravana, no fue caravana, fueron como, ahí empezó mucho de eso, no empezó, pero se publicó mucho de los niños sin acompañamiento. Ajá, los detenidos en la frontera. Ajá. Antes de Trump, pero casi bien parecido. Y digo, mira, mucha gente estaba diciendo, oh my God, ¿de dónde vienen estos centroamericanos? ¿De dónde están viniendo? Y yo sabiendo, yo formado como periodista, pero no teniendo las conexiones para tener un trabajo en el periodismo, porque la verdad no, uno tiene que tener conexión para entrar a muchos medios. Y yo dije, mira, nadie viene de la comunidad salvadoreña que está reportando sobre Centroamérica. Están Sí. reportando sobre centroamericanos, pero no tienen como una perspectiva y no vi a alguien haciendo eso, dándole como una perspectiva salvadoreño, estadounidense a lo que está pasando en Estados Unidos con salvadoreños que van a ser los futuros salvadoreños estadounidenses, ¿va?
Entonces, yo estoy pensando en como en 30 años, ¿qué van a ser los archivos de nosotros para cuando hay otra generación de salvadoreños como yo que vinieron por el caos que es el país y no saben dónde empezar, que en 30 años tengamos unos archivos de que sean auténticos, sean en la voz de la comunidad y que refleja las realidades que se han vivido, porque lo que estamos viviendo ahorita fue que, como hablaste ahorita, que hubo como, especialmente antes del internet y todo eso, pero especialmente con la represión política que se vivió en El Salvador, no hubo mucho como flow de información como hay ahora, Ujú. restringido. Entonces, Flujo. también tenemos una gran ventaja, mi generación, de que aunque muchos tal vez ni vamos a ir a El Salvador, pero podemos conocer aspectos y podemos investigar y dar a conocer de otras formas que no se podían antes. Ah, El, le iba a preguntar algo, perdón. ujú, Periodista de profesión, ¿verdad? Me dijo que tiene mucha experiencia en editar, hacer, como le llamen ustedes, videos. Em, Ese video que pusimos al inicio de la transmisión, me imagino que lo trabajo propio, ¿verdad? sí, 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 eso lo hice en este computador cuando estoy comunicando contigo, hice todo Ok. eso. Esto es mi estación de trabajo aquí. Y sí, tengo las capacidades. Ahora es que, ahora como no estoy trabajando como periodista, tengo de que buscar otro trabajo. Entonces, ahora ya no tengo el mismo tiempo para dedicarme a hacer un video porque la gente no ve que un video de un minuto Es toma trabajo. horas Sí. para editar, para grabar, para las cositas así que se van en un segundo, ¿va? Entonces, a mí me gustaría hacer más de eso, pero yo Sí. siempre estoy buscando gente que me pague para hacerlo. Lógicamente. Pero en este caso, pues, en este caso dije, pues yo tengo las capacidades, esta información tiene que salir. Y la realidad es que hay tantos acontecimientos que están pasando con El Salvador constantemente, a veces no sé ni dónde empezar con un video. Y El, dije, Usted me decía algo que yo estuve prácticamente en desacuerdo, muy respetuosamente, ¿verdad? Respetuosamente en desacuerdo, y es que me dijo, bueno, yo lo hice en inglés, pero hubiera preferido hacerlo en español, pero yo creo que falta ese trabajo de hacer más, de lanzar más información en inglés para los jóvenes que nacieron o crecieron acá y que para ellos su primer idioma no es el español, sino que el inglés, ¿verdad? Incluso los que estamos en la oposición, porque yo me considero de oposición al régimen de Bukele, ¿verdad? Los que estamos en oposición, la mayor parte de materiales que producimos están en español y creo que falta darle la batalla. De hecho, él, señor él tuitea y pone muchos materiales en inglés. ujú. Entonces, para mí creo que es un espacio que necesitamos llenarle más y tenemos poca gente. Sí, y eso es lo que yo estoy tratando y me quejo todo el tiempo de que hay potencial con los salvadoreños en Estados Unidos para tener un movimiento en contra de Bukele y ser más consciente, pero um, yo dije eso porque yo estoy 100% de acuerdo usted entiende la visión que yo tengo. Pues yo siempre digo, yo quiero hacer todo mi contenido en inglés porque especialmente cuando eres latino y empiezas en un noticiero, te hacen hacer, él habla español, él va a hacer las traducciones, él no va a ser el periodista, él va a ser el traductor. Y ahora te Sí. vuelves como el trabajador de algo otro periodista. Entonces, yo siempre he tratado de salir de eso porque también mis capacidades, yo hablo mejor en inglés, yo me expreso mejor en inglés, pienso en inglés, crecí acá, entonces el español lo puedo hacer, pero me esfuerzo un poquito más, no es tan fluido. Ujú. Hay mucha gente que habla el español primero y que pueden hacer esos trabajos. Entonces, yo dije eso porque siempre me tengo que disculpar con la gente porque te hacen sentir mal. A veces dicen, ay, quiero compartir esta información con mi mamá, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Por favor, hacer este video en español. Y hago un video en español y nadie lo comparte.
le gusta la idea, pero la verdad es mi audiencia es en inglés. A mí, la verdad, me siguen salvadoreños estadounidenses para que yo traduzca lo que están Ujú. diciendo, porque a veces, voy a estar sincero, yo a veces no tengo el tiempo de analizar todo, de ser el periodista investigador, porque la verdad me cuesta ganar la vida de otra forma, porque yo no Mucho tengo... trabajo. Ujú. Ajá. Yo no, yo salí del periodismo y para los que no saben, el periodismo una profesión, especialmente ahorita en Estados Unidos, que están dejando ir a los periodistas como 20, 70 a las compañías porque pues no generamos suficiente dinero. Entonces, estamos en No es un negocio el periodismo, en otras palabras. Exacto, exacto. Entonces, me ha costado hacer lo que yo hago y tener la pequeña audiencia que tengo. Y para hacerlo en español sería como rehacer todo, Sí, rehacer. no, no, pero tiene subtítulos y están bien claros y la traducción de esos subtítulos es muy buena. Pues yo, o sea, a mí me pareció excelente y me quedé con el deseo de ver más, pero le quiero preguntar algo como periodista, como hijo de salvadoreño de corazón también. ¿Cómo ve la situación del periodismo en El Salvador? A partir de los protagonistas, ¿verdad? Los que hacen periodismo, sobre todo, el gobierno, el régimen se jacta de que en El Salvador hay libertad de expresión y que la prensa no es perseguida porque todavía no se ha matado un periodista, dice cínicamente el presidente de la República. Todavía no hemos matado algo así, dice no se ha matado ningún periodista. Como quien dice, más adelante, pues no sabemos y tiene que haber sangre aquí para decir que hay persecución a la prensa. ¿Hay persecución a la prensa en El Salvador desde su punto de vista, sí o no? Oh, claro que sí. Yo he hablado con periodistas, incluso periodistas que han tenido que huir del país por no sentirse seguros. Para no dar mucho detalle, pero yo escribí un artículo para Rolling Stone el año pasado y entrevisté a Mariana Belloso, que ella es una economista en El Salvador y ella fue una de las primeras, no sé si las primeras, pero fue uno de los casos uno de los casos que alarmó en términos de que ella criticó Bukele o fue un malentendido con Bukele en Twitter. Bukele le cayó encima con todos sus troles, con toda esa gente pagada y a mí me ha pasado también a mí, pero de vez en cuando, pero a los periodistas salvadoreños eso les pasa todo el tiempo, que reciben amenazas o reciben constantes notificaciones de gente. mm, Me imagino que son pagados troles del régimen y estos troles están a los altos niveles del gobierno, a esa conexión de acoso digital. Es una red que, que va desde arriba y está, siento que a todos niveles a este punto, porque uno ni puede mirarle mal a Nayib Bukele sin que alguien le caiga encima de que llore más o mi presidente esto, o que cállese. Sí, sí, sí. Bueno, yo no soy periodista, ¿verdad? Yo hago programas de opinión, publicaciones de opinión, ¿verdad? Soy abierto, adversario, crítico de este régimen asesino y sinvergüenza, ¿verdad? Y mentiroso. Pero a pesar de que lo hago con toda propiedad, como estamos hablando ahorita entre dos profesionales, eh, me caen insultos y amenazas también, ¿verdad? No sé a quién le caerán más, pero he tenido que eliminar de mis redes a gente cercana, familiares y algunos que consideré amigos, ¿verdad? Que no sé si cuando el régimen caiga y este señor se vaya, van a querer restablecer la amistad. Por lo menos a mí no me interesa. Pero mi punto es ese. Em, Desde su punto de vista, hay persecución al periodismo en El Salvador, aunque no se haya visto sangre de periodistas Sí, todavía. sí, obviamente, si comparamos con la guerra, es un escenario totalmente diferente, pero yo he conocido personalmente periodistas que han tenido que huir del país, pero también
lo veo todos los días en Twitter, veo las amenazas, si no es yo o alguien, es otra persona. Cada día bloqueo cuentas de los troles de Bukele y te digo, yo tengo como 30,000 cuentas bloqueadas, es un número exagerado. Wow. No todos son Bukele, pero yo he estado en Twitter ya por 10 años haciendo periodismo, entonces estos últimos años, y digo los últimos años que han sido años ya de Bukele, ha sido gente de Bukele que han, que han sido así, que han amenazado y han hecho mucho acoso en las redes. Y esto llega a todos niveles porque yo soy de California, como dije. Mi representante en el Congreso es Norma Torres. Ella es de origen guatemalteca, Sí. adoptada. Ella ha criticado a Bukele bien fuertemente. Y yo, para ser transparente, yo hice una pasantía con ella. No me pagó, pero una de esas pasantías, internships con Norma Torres, ella fue la alcalde de mi, de mi ciudad, de Pomona, ahí en el área de Los Ángeles. Y, y tengo historia con ella, hasta le he criticado públicamente porque por un tiempo se vio como que ella estaba apoyando el régimen de Honduras y cambió su posición por la presión que la gente puso en ella. Y ella se ha hecho como en el Congreso la que se pone a velar por las causas centroamericanas y dijo algo, criticó a Bukele, le dijo que era un narcisista o algo, todas cosas que son ciertas. Ujú. Y, y él llegó encima y llegó hasta un nivel que ella dio una entrevista con el periódico LA Times, que ella duerme con una arma cerca de su cama por las amenazas que ha vivido, que ella recibido de fans de Bukele. Y digo también que si yo soy de su comunidad, de la comunidad de Norma Torres, hay más salvadoreños ahí y me imagino que algunos han de ser bukelistas y lo que yo veo también que es cierto porque Bukele no es original. Él está siguiendo muchos diferentes patrones que existen y el más obvio, gente lo ha comparado como con Fujimori, con Bolsonaro y podemos hacer varias comparaciones. Comparación. Ujú. Pero yo como estadounidense y hablando con jóvenes en Estados Unidos, es básicamente comparado con Trump. Él hace gobierno como hizo Trump por Twitter, por amenazas, por campañas de odio, por campañas de acoso. Eso es lo que tú lo que hablaste es de no de tener amistades quebradas por la política. Eso se vio bastante durante la época de Trump, de que yo Ujú. sé por Hillary, tú eres por Trump, ya no somos amigos, nunca hemos hablado y también tiene las mismas raíces, porque mucha gente que radicalizó para Trump y para la derecha en Estados Unidos pasó por YouTube, pasó por los medios, pasó por Facebook. Y hemos visto que Nayib Bukele copió todos esos pasos. No fue ni una fórmula tan original. Lo único que en un país como El Salvador, que tiene menos como... Pero, Ajá, pero me detengo en esto. ajá. Es un atrevido, que utiliza los recursos del Estado salvadoreño para acosar, para hacer matonería digital, para Ujú. querer intimidar a críticos fuera del país. Pero para mí es grave, pero muy grave, que haya enfilado sus baterías contra una congresista estadounidense, incluso llamar a que no se votara por ella y todos los ataques que haya recibido y se ha quedado impune. Y al parecer el gobierno de Estados Unidos como que está ablandando y queriendo hasta tolerar o tender puentes a este señor que para mí es un fascista, ¿verdad? Un fascista Sí, mentiroso y todo lo demás. exacto, Nayib Bukele también refleja lo que está pasando en Estados Unidos porque estamos viendo atentados contra los congresistas. Todos lo vimos en el 6 de enero 2021. Ujú.
y sí, yo siento que es muy preocupante de que se ve que el gobierno de Estados Unidos le vale las amenazas de Norma Torres, porque si fuera tal vez un congresista, tal vez blanco anglosajón, no sé si la situación si era un poco diferente o hubiera a lo menos más atención, pero también siento que Nayib Bukele no es muy, tiene un gran equipo, pero él no es muy inteligente. Y Norma Torres, él está, por ejemplo, primero lo que hizo con Norma Torres, todas las amenazas y todo eso de decir, no, si vives en su zona, no votes por ella. Um, eso es un gobierno separado queriendo intervenir en las elecciones de Estados Unidos. Sí, Entonces, sabemos que El Salvador no es una gran potencia como Rusia, pero siento que si hubiéramos estado en unos años anteriores de Trump y toda la locura que ha pasado con él, que eso se ha normalizado, esta división política y el fascismo, la verdad, en ambos países. ujú. Um, pero sí, eso siempre me extraño de que, porque esto no es como noticias más grande que ella duerme con armas por Nayib Bukele y es congresista de Estados Unidos. Es Pero una locura. para mí es inaceptable, ¿verdad? Y es inaceptable que la administración, algo se me cayó ahí, que la administración actual de Estados Unidos se lo deje pasar y se quede riendo, chulé, decimos en El Salvador, al gobierno actual, ¿verdad? Incluso se habla del mismo presidente, que los diputados serviles al señor a mí me cuesta estar repitiendo el nombre de él, me es desagradable decirlo, ¿verdad? Pero que los diputados oficialistas estén viajando y vengan a criticar al gobierno de Estados Unidos en suelo de Estados Unidos. Y lo más grave, que se quiera cometer un fraude electoral utilizando la red de Internet de Estados Unidos. Eh, ¿Hasta dónde vamos a llegar desde su punto de vista? La verdad no sé, siento que cada vez siento que El Salvador como ha llegado a su bottom, su más profundo y cae un poquito más. Todo lo que está pasando con las cárceles y las familias que no han tenido justicia, para mí ha sido bien impactante. Yo fui a alguna de las protestas enfrente de la embajada acá en Washington, que para los que no saben y que no viven en Washington y no han ido, la embajada de El Salvador no se nota, no hay hay una bandera, pero no hay una gran placa, no hay una gran entrada. Ujú. No sé por qué, porque si vas a las otras embajadas es como hasta puedes entrar a veces y tienen sus festivos, ¿va? Pero la embajada salvadoreña está como aislada, la gente va a los consulados, no va a la embajada, pero fue a una protesta y nos estaban tomando fotos desde las oficinas. De la embajada. Ajá, y tomaron fotos de Mario Gómez, que es reconocido como ser anti-Bukele y es una voz bien potente contra Bukele. Y nos estaban como vigilando y en menos de una hora esas fotos ya estaban en internet en las manos de los troles. O sea, o sea que funcionarios, empleados de la embajada de El Salvador en Estados Unidos eh, ayudan a generar contenido para los troles del régimen. Básicamente, porque qué tan rápido llegó esa foto de mí, Mario y los demás. Yo estaba cubierto, entonces, que tal vez esta es la primera vez que admito que estuve ahí, pero he estado tomando fotos, incluso el video que compartió al inicio, ese video tiene clips o tiene como fotos de esa protesta, de algunas de esas protestas que han sido pequeñas, pero lo que también quiero que cambie es que toda la gente haciendo estas protestas son gente ya más adulta, gente que tal vez vivió durante la guerra y entiende la importancia de la justicia Sí. social y todo esto. Pero no veo gente joven, por la gente joven, si no le importa, están también enamorados como Kele, porque
algo de ser salvadoreño estadounidense, y digo salvadoreño estadounidense que creció en Estados Unidos, creció con el inglés, creció con el español quebrado, creció con, no quiero decir una crisis de identidad, pero creció muy En ese aislado. dilema, ¿verdad? En ese dilema de la biculturalidad o biculturalismo. Ajá, y no tener representación y no tener educación sobre quién somos, y por eso creo que mi trabajo es importante. Es que no vemos en nosotros buenos ejemplos de salvadoreños o buenas historias. Todo lo que vemos es, cuando yo estaba creciendo era guerra, esas películas que salieron de Romero, Salvador, con de Oliver Stone, um, era un personaje salvadoreño que era humarero o limpiando casa. Y ahí estuvo, ¿va? Entonces, siento que muchos salvadoreños estadounidenses como que tenemos unas como percepciones negativas y yo creo que esto también existe en El Salvador, pero yo no puedo hablar de esas perspectivas, yo puedo hablar que como salvadoreños estadounidenses solo se oye lo mal, como que a veces como que no nos sentimos orgullosos de quienes somos y a veces, aunque cuando sabemos la historia, es una historia tan fuerte que a veces no queremos ser parte de eso. Ya dejamos El Salvador atrás. Ese fue un capítulo de la vida de nuestra familia que terminó. Ya somos estadounidenses. Somos latinos, hablamos español, pero El Salvador quedó atrás. Hay mucha gente así. Incluso yo conozco mucha gente, especialmente en Los Ángeles, así, donde yo crecí. Sí, Washington sí. es un poquito más salvadoreño y siento que hay un poquito más ambiente acá, pero um, estos jóvenes quieren una versión positiva de Bukele de El Salvador, y Bukele le da eso muy fácil. Hace unos renderes y mira, el hospital más moderno va a ser de nosotros, el estadio más moderno va a ser de nosotros. Y las luces y todo. Pero mire, Ah. la generación, bueno, la suya ya no es milenial, ¿verdad? Ya es la generación, No, yo soy milenio, tengo 33 años, estoy viejo ya. ya de los ultimitos, ¿verdad? De los mileniales ultimitos. Pero al parecer esta generación tiene una característica de ser así más relajada en cuanto al llamado de la conciencia, a no ser tan activa, aunque se han dado algunas sorpresas, ¿verdad? Pero que su generación acepte, digo no usted, su generación acepte la deshumanización, el la desaparición forzada, los asesinatos en las cárceles, los campos de concentración por más de un año sin haber ningún proceso y que no haya alarma, no sé, a mí me preocupa por lo que sigue más adelante, ¿verdad? Y es Eh, porque lo sabe. Primero, gracias por llamarlo como lo es, son campos de concentración. La gente está saliendo así como sin comer, eh, muriéndose. Eso es la descripción que se debería dar a las prisiones de Nayib Bukele. Pero um, haz otro comentario. Siento que no saben a profundo, no saben cómo verificar información. La información no está saliendo de El Salvador. Es un problema de varios factores, siento yo. Porque yo creo que como cualquier persona, pero los salvadoreños, sabiendo la realidad de las cosas, sabiendo la información, los hechos, de tanto mi memoria histórica, tanto de lo que está pasando ahorita, si supieran la verdad, si esa verdad llegaría a ellos, yo tengo fe de que cambiaría muchas mentes, que mucha gente no le gustaría apoyar a Nayib o Bukele. sea, no es que sean insensibles, no es que estén deshumanizados y metidos más en lo electrónico y las cosas de moda. No, porque esta es la generación, yo estoy hablando de estadounidenses, salvadoreños en Estados Unidos, ah, Ujú. especialmente los jóvenes, han vivido con el movimiento de Black Lives Matter, están viviendo con este movimiento criticando las fuerzas armadas de este país. Eso se ha vuelto ah, algo que no se hablaba hace 15 años, de mi generación. No hablamos tanto de esto hace 15 años. Hablamos de la guerra de Irak, hablamos de la economía porque fue la crisis financiera y todo eso, pero esta generación ha tenido bastantes desafíos y bastantes momentos políticos, pero siento que
En parte es porque no saben toda la información y la información no llega por varias razones a ellos. Pero es también que jóvenes también están como agobiados, en mi opinión, de que um, ellos van a, se les va a entregar un mundo bien jodido. Y siento que No, sí, sí. muchos sienten que no pueden lidiar con los problemas que existen, especialmente salvadoreños de Estados Unidos. Mucha gente olvida que, especialmente porque a veces me dice, la diáspora tiene que hacer esto, la diáspora tiene que hacer eso, es ser más involucrado. Y la cosa es que la diáspora tampoco va a dar salvación porque la diáspora también necesita un poco de salvación porque la diáspora estadounidense es una clase oprimida en Estados Unidos. Ujú. Si vemos cómo creció la Mara por negligencia, cómo vive la gente indocumentada en este país, hay mucho abandono a la población salvadoreña. Primero, Sí. entonces, alguien tratando de sobrevivir a Estados Unidos en este momento, los precios, la inflación, los trabajos que cada rato sale un reportaje de que hay niños migrantes centroamericanos trabajando en fábricas y cosas que no se veía hace 20 años, ¿va? O no, no abiertamente. Eh, Y, eh, ujú. y siento que esta generación está tratando de sobrevivir el día a día y que los problemas de un país que ya es ajeno a ellos tal vez no tienen tanta importancia, pero siento que eso no sería el caso con la mayoría. La mayoría de salvadoreños acá no tienen acceso a información, no tienen acceso a historia, no tienen acceso a educación. O Ah, sea, tenemos un gran trabajo por hacer entonces de llevar más información a los salvadoreños, sobre todo los jóvenes. Y usted ha puntualizado algunas cosas, ya vamos a ir cerrando, ha puntualizado algunas cosas. ujú. En esas protestas, la mayor parte de asistentes, en grupos pequeños, por cierto, eh, son gente mayor. Bueno, yo he estado en esas protestas, ¿verdad? Y con todo el entusiasmo del mundo, pero estamos hablando de personas mayores, incluso muchos con esa conexión de las protestas de los 80, 90, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo siempre me hago, ¿cómo le hacemos para motivar a los jóvenes, sobre todo aquellos nacidos en los Estados Unidos, aquellos de segunda generación, para que se preocupen por el país donde sus padres se quieren retirar y donde les gusta ir a pasear, ir a la playa y andar fregando, ¿verdad? Eh, pero ¿cómo hacemos para que se mantenga ese sentido de pertenencia, esa preocupación por El Salvador? Mira, yo siento que esto es algo que no va a pasar con solo una generación y otra. Yo siento que la fortaleza que tenemos como un pueblo que ha sido desplazado y ha sido deshecho, básicamente. Todos tenemos familiares en Houston o Los Ángeles o Washington o El Salvador o otro país. Y siento que lo más importante es crear estos espacios de conciencia, pero también que estas conversaciones sean de diferentes generaciones, porque la razón por que yo sé tanto, a mí me importa tanto lo que pasó, es que mi familia fue bien honesta sobre lo que vivieron. Um, Ujú, y siento que eso que es muy difícil para todos, porque otra vez el desplazamiento que nos pasó como comunidad, no todos tenemos esa comunidad, ese pueblo que se diga, tal vez solo tenemos el padre y el padre emigró cuando tenía 15 años sin formación, entonces no tuvo un análisis político del país cuando se fue, menos cuando estaba en este país. Entonces, um, yo siempre estoy pensando en esto también porque yo tengo pendiente muchas cosas del caso de mis tíos y de mi mamá, que estamos tratando de rescatar sus restos en una fosa que existió en la UES, en el Nacional, y todo eso. Siento que para mí, en lo personal, es mi responsabilidad de poder ayudar a sanar estas heridas que han pasado en la gente de mi familia, porque nos afectó a todos. Aunque no viví el conflicto llegó a las casas de nosotros en formas distintas. Tal hay vez secuelas, psicológicas. ¿verdad? Sí, hay secuelas. Y es interesante, porque estamos hablando de un descendiente de salvadoreños, ¿verdad? Segunda generación en los Estados Unidos, eh, donde había otro nivel de conciencia,
Pues, No la mayoría, pues, de pues lo voy a decir, salvadoreños. mi mamá tuvo hermanos, mi mamá tuvo hermanos que eran guerrilleros y Ujú. ella no se recuerda de una época, ella nació en los 50, ella no se recuerda de una época cuando no llegaba la guardia o cuál se llamaba ese orden, no llegaba Ujú. la orden. Y esa es la cosa, los jóvenes no saben qué es orden, porque los No. jóvenes tal vez saben de la guerra, porque hay libros y hay documentales, pero esas décadas que pasaron antes de la guerra son lo más relevante para este momento. Pero mi mamá se recuerda de esas décadas inmediatamente antes de la guerra, que fue toda su juventud. No se recuerda un tiempo cuando los policiales no estaban buscando a los hermanos de ella. Y no porque los hermanos de ella eran delincuentes y porque estaban haciendo sus cosas, tal vez hacían sus borracheras, hacían sus cosas de jóvenes, pero digo, ellos fueron perseguidos por la política, Ujú. ni ser política radical. Ellos quisieron ser el pescadito, no sé, Oh, sí, el Partido ah, Demócrata Cristiano. exacto, quisieron ser parte de esos como más liberales, más centristas. Y en el fascismo del Salvador del día de eso fue una amenaza al Estado. Y ellos fueron perseguidos antes de que llegó este gran pánico de Y, los 80s. Entonces, yo he sido concientizado de que, pues, ella siempre ha sido bien honesta de los acontecimientos, porque ella también tuvo una formación política, creciendo en un ambiente politizado por la guerra contra el comunismo, porque mucha gente se olvida de la Unión. La Unión es lo más lejos que uno puede llegar de San Salvador. Por mucho tiempo, hasta los 2000, todo el radio y la televisión llegaba de Tegucigalpa. ujú. Incluso llega mucha gente y mucha influencia de Nicaragua, de que, especialmente antes de la guerra de fútbol, y te digo, porque mis padres vivieron la guerra de fútbol en diferentes fronteras, la de Chalate y la de la Unión, y ellos tienen unas historias y han vivido unas vidas, y siento que todos los salvadoreños de esa época han vivido unas vidas increíbles, especialmente la gente que se ha quedado hoy en día. Hay que rescatar, no solo por la memoria histórica, pero también hay muchos como aprendizajes de que Ahí, tenían que no obedecer las órdenes. Y sí, no obedecer una orden podía resultar en que te mataran a ti, o puede resultar que no maten a alguien más. Entonces, estas es. conversaciones que ellos tuvieron, Ujú. hay unos aprendizajes ahí que no se pueden perder. El, el, lo que está diciendo, ¿verdad? A mí me recuerda la idea de por qué este señor presidente, tristemente célebre, quiere enterrar esa historia de lucha, ¿verdad? De la guerra civil pasada. Y tiene que ver precisamente con eso, para desconcientizar a la gente, ¿verdad? Y para que la gente, desconociendo la historia, pues se pierda. Dice Bar Pérez, buenas noches. Para crear cultura social salvadoreña en la nueva generación es importante que la década de los 70, 80 y 90 les informemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Involucrarse en movimientos sociales reales acá en la diáspora es importante. Muchos jóvenes ignoran la realidad nuestra. Exactamente lo que estábamos comentando con Daniel. Daniel, para ir cerrando, viene un periodo electoral. Mm, Eh, ¿Cómo lo ves? Mira, yo no soy optimista, pero hay que tener optimismo, porque primero tenemos que tener bien claro que una reelección es ilegal, es contra la Constitución, y se peleó bien duro para que eso estuviera. Pero segundo, también pienso que él no puede estar sin oposición. Si, si alguien está viendo esto y no está de acuerdo con lo que no está de acuerdo con Bukele, que se une a la oposición, sea de el lado que sea. Este momento es importante por la democracia de El Salvador, tener un frente unido contra el buquelismo, contra el fascismo de él, y
va a ser difícil. Siento que va a ser difícil, pero El Salvador ha vivido otras épocas mucho más oscuras y siento que siento que si resulta de que la reelección pasa y que él gane, am, que por lo menos empiece un movimiento de oposición bien fuerte, y no solo en El Salvador, pero también acá en Estados Unidos y global, porque am, El Salvador es como un experimento ahorita. Si el buquelismo gana y sigue ganando, lo van a querer implementar en otros países. No hay un latino que conozco acá, que sea un dominicano, un guatemalteco, cuando les digo que soy de sabor, yo quiero una Nayib Bukele en mi país, y yo les digo, pues, Llévenselo, digo yo. cuidado a lo que pides, porque cuando te pasa no te va a gustar. Sí, cabal. Llévenselo. Se lo mando en chonga. Pues se van a arrepentir, ¿verdad? Pero ya va a ser tarde. Bueno, lo que usted ha dicho es cierto. Es un experimento y no necesariamente tiene que ver solo con la figura de él, tiene que ver con una tendencia quizás de gente, ¿verdad? Del continente, eh, hacia el autoritarismo, hacia el control total, hacia legalizar la corrupción, porque este es es el régimen más corrupto que he conocido en mis 56 años de vida, Wow. ¿verdad? Y un régimen que yo lo considero igual o más asesino que el que implementó el terrorismo de Estado allá a inicios de los 80. Pero este tiene otro componente, y es que es mentiroso y sabe mentir y sabe cómo aprovecharse de la ignorancia de la gente para que se crea las mentiras. Saludos, José Rodríguez. Y dice saludos, Daniel. Yo no sé a cuál de los dos, porque los dos tenemos el mismo nombre. Saludos. Daniel, le quiero sacar un compromiso. Creo que también a mí la vez pasada hice un programa en inglés, con un invitado que está muy informado sobre El Salvador. Ojalá que podamos ir a tener un segundo, ¿verdad? Con un tópico específico. Lo hacemos en inglés, o parte en inglés, parte en español, porque creo que también hay que dar eso, ¿verdad? A otras comunidades. Eh, yo tengo mucha gente con la que he trabajado acá en Estados Unidos que no sabe español, pero que al ver un programa y al verme en un programa y escuchar en su idioma, va a cambiar la perspectiva que pudiera tener, si es que le ha llegado alguna información sobre las maravillas que están ocurriendo en nuestro país, ¿verdad? Eh, no sé, para algunas palabras para la audiencia de Voz de Washington Media y los que van a ver este video más adelante. Pues gracias por escuchar y estar aquí hasta este punto con nosotros, hasta una hora. Yo, no, agradecido que hemos tenido esta conversación y que ya tenemos un video, un comprobante de que cuando traten de decir que nadie estuvo opuesto a lo que está pasando, tenemos más comprobantes, pero al mismo tiempo me gustaría difundirlo y hacer más de estas charlas entre diferentes generaciones en diferentes idiomas, porque yo estoy muy emocionado de que ahora tengo un contenido, lo puedo enseñar a mi mamá, porque mi mamá maneja más el español que el inglés. Entonces Ujú. todo mi contenido que yo hago, pues bonito, pero Sí, ah, sí. siempre es diferente cuando es algo que yo puedo compartir con un familiar, y pues tener esas conversaciones entre todos, porque aunque hay mucha gente de que porque vivimos en una diáspora tan desplazada, que a veces no tenemos esa comunidad, no tenemos esa oportunidad de tener charlas sobre El Salvador y qué significa am, a profundo ser salvadoreño, ser alguien viviendo en estas épocas am, del buquelismo y todo eso. Pero sí, no, siento que va a haber más de estos, que la posición va a crecer. Esto solo es el inicio, y tenemos que tener esa fe y optimismo de que él no va a durar por siempre. Nadie dura por siempre y va a tener que caer algún día, ojalá más pronto. Tenemos que ayudar a eso. Ninguna dictadura es eterna, exacto. Yo así lo digo, ninguna dictadura
es eterna al inicio, ¿verdad? Aquí, modestia aparte, fui de los primeros que se apartaron de esa corriente, más de un año antes de las elecciones, y era pequeñito, ¿verdad? Era poco, abundaban más los cuestionamientos, es decir, déjenlo, ¿verdad? Esperemos que Ujú, trabaje, que esté un año, que esté dos, y poco a poco se ve que va más gente expresándose, y yo me alegro cuando me encuentro con alguien nuevo, o sea, una nueva amistad que comparte la preocupación por el país, ¿verdad? Realmente para mí es de gusto, sobre todo con dos generaciones de diferencia, ¿verdad? Que esa es la otra. ujú. Espero que sí, que sigamos, ¿verdad? Y igual esta plataforma está a la orden, ¿verdad? Sobre todo para un periodista, pues, ¿verdad? De profesión, humildemente, pero por acá estamos. Sí, Y no, gracias. gracias. Hagamos otro día cuando se acerque más la elección o algo, lo que sea. Y podemos tener un invitado, incluso sacarle el jugo entre los dos, Sí, lo que sea, lo que sea. ¿verdad? Bueno, gracias a quienes se conectaron, a quienes van a ver esta plática, ¿verdad? Entre dos salvadoreños preocupados que nos encontramos un día en el DMV y que hablamos de expresar pues ciertos puntos, ¿verdad? Que están ahorita en el debate público. Eh, de mi parte eso, y muy agradecido con Daniel que haga el espacio para conversar con nosotros y que esté dispuesto a que sigamos conversando. Ok, pues gracias y hablamos pronto. Claro que sí, pasen todos muy buenas noches. Muy bien, sí.